Esto es un Mazda MX-30, un crossover muy curioso, solo apto para conductores con mucha personalidad. Lo hemos traído en mecánica eléctrica extendida, acabado Makoto y 170 caballos. Y esto es un Toyota CHR, la nueva generación del exitoso crossover más arriesgado del mercado, solo apto para personas que no quieren pasar desapercibidas. Lo hemos traído en mecánica híbrida, acabado GR Sport y 196 caballos. ¿Qué tienen en común estos coches? Lo más obvio es que ambos son rivales japoneses que ponen el diseño por encima de otras muchas cosas. Pero en este vídeo vamos a contestar dos preguntas. La primera, teniendo en cuenta que en estas versiones uno te ofrece etiqueta eco y el otro etiqueta cero, ¿cuál de estos dos coches es más adecuado para ti? Y la segunda, ¿cuál es mejor? Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Si te gusta tener un coche que no solo te sirva para moverte, sino que también refleje de algún modo tu estilo de vida, cualquiera de estos dos vehículos son perfectos para ti. En mi opinión, son perfectamente comparables, pero dejaré de lado valoraciones subjetivas de diseño para centrarme en sus dimensiones. El Toyota CHR mide 4,36 metros de largo, 1,83 de ancho, 1,55 de alto y tiene una batalla de 2,64 metros. El Mazda MX-30 mide 4,39 de largo, 1,79 de ancho, 1,55 de alto y tiene una batalla de 2,65. El Mazda es más largo, pero más estrecho. En el resto de cotas están igualados. ¿Visualmente se notan estas diferencias? Si por algo destacan ambos modelos es por su fuerte apuesta por el diseño. Uno de líneas suaves y elegantes, otro de futuristas líneas afiladas. Vanguardia entendida de dos formas diferentes. Quiero que os mojéis. ¿Cuál os gusta más? No pueden ser más diferentes. Aunque más allá de tus gustos personales, hay algunos detalles de diseño interesantes que quiero destacar. Aquí nos encontramos una de las claras diferencias visuales. El MX-30 mide 4,39, el CHR 4,36. Sin embargo, de perfil nos da la sensación de que este coche es más corto, porque tenemos la impresión de que nos enfrentamos a un tres puertas. Y es que Mazda ha disimulado o ha ocultado la maneta de la puerta trasera para que nos dé la impresión de que es un coupé, con una línea de techo que cae ligeramente hacia la zaga, unas puertas delanteras claramente más largas que las traseras, poco vidrio lateral y una línea de cintura claramente elevada. En el Toyota CHR teníamos algo similar en la anterior generación, sin embargo en esta la maneta está a la vista y perdemos el efecto visual de estar ante un coupé. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál de los dos os parece que tiene un diseño más atractivo? Si has probado o has tenido el anterior Toyota CHR, al entrar en el nuevo te vas a llevar una muy grata sorpresa, y es que la calidad percibida ha aumentado considerablemente. ¿Qué nos encontramos ahora? Como estáis viendo, un habitáculo muy envolvente, que además está enfocado al conductor, y además una selección de plásticos mullidos y agradables al tacto que recorren prácticamente todo el habitáculo. En la parte superior en concreto, las puertas, el salpicadero, el apoyo para las rodillas, este reposabrazo central o, por ejemplo, esta guantera. Además, en el acabado GR Sport tenemos acabados en alcantara, lo que relaciona el Toyota CHR con la deportividad. Sin embargo, hay ciertos materiales y ciertos acabados que hacen que no termine de sentir que estamos ante un vehículo premium, porque realmente no lo es, en cuanto a acabados me refiero. Sin embargo, puedo afirmar con rotundidad que estamos ante un grandísimo generalista. En este habitáculo obtenemos una sensación diferente a la del Toyota CHR. Tenemos un diseño más sobrio, pero también más elegante. Y una calidad percibida que no es muy buena.
sino sobresaliente. Pero es que además cuando empezamos a toquetear los materiales descubrimos que esta sensación no es tal, sino que es una realidad. Por ejemplo, también contamos con forrados en materiales mullidos de muy buen tacto en las partes superiores e intermedias, en los reposapiernas, en el reposabrazos y en las puertas contamos con fieltro, con símil cuero, con diferentes colores de tapicería e incluso corcho, que parece algo que no tiene mucho sentido, pero en el fondo sí lo tiene, porque evoca los inicios de la marca cuando fabricaba este tipo de material. Son los detalles los que marcan la diferencia y hacen que la experiencia de usuario sea muy placentera. Y Mazda lo sabe. Escuchad esto. Incluso el sonido de los botones va en la misma dirección. Este coche está hecho con coherencia, está lleno de detalles, desde guiños al pasado hasta el sonido de los botones. Están hilados por un hilo conductor que nos llevan a una sola experiencia, que es la experiencia premium. Quizás uno de los cambios a mejor que ha tenido el Toyota CHR es su sistema de infoentretenimiento, es decir, sus pantallas. Tanto cuadro de instrumentos como pantalla central son de mucha mejor calidad y de mayor tamaño. Además, contamos con un sistema de climatización separado, que esto me parece fascinante. Vamos a verlo. Hacía falta una actualización aquí. La pantalla está a un gran nivel. Fijaos en que el panel es de alta resolución y la fluidez es realmente buena, aunque el diseño de los menús algo soso. Es una pantalla táctil que ofrece mucha información, que adquiere un gran protagonismo y a la que no le falta de nada. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. El Mazda MX-30 juega otra baza diferente a la del Toyota CHR también en este apartado. Apuesta por un sistema de infoentretenimiento mucho más sobrio. Os lo explico. Mazda se mantiene firme en su filosofía con el MX-30. La pantalla pasa a un segundo plano, porque lo importante es conducir. Está lejos, no es táctil y es discreta. El panel es bueno y la fluidez también es muy buena, pero se accede a los menús desde una ruleta y nos ofrece la información justa. La coherencia en este vehículo es absoluta, y como tenemos un interior sobrio y elegante, el sistema de infoentretenimiento va en esa dirección. Aún así, el gusto es subjetivo. Habrá personas que prefieran este tipo de sistema de infoentretenimiento, a pesar de que objetivamente el del Toyota CHR es muy superior. Punto crítico, tanto para el Toyota como para el Mazda, y es el acceso y plazas traseras. Empecemos por abrir la puerta. ¿Cómo lo haríais vosotros, por cierto? ¿Desde aquí o desde aquí? En cualquiera de las dos maneras, el diseño de la puerta, que toca prácticamente con el faro, te obliga a hacer esto, porque si no, te da. Ángulo de apertura no es demasiado bueno, y os voy a demostrar por qué. Al estar en una posición de manipulación de sillita y cinturón de seguridad, la puerta me está como empujando hacia adelante y me va a obligar a contorsionarme un poco para poder realizar cualquier maniobra. Además, el diseño, como estáis viendo, diseño agresivo, un poco coupé, caída de techo, el coche, pues si estuviésemos subidos a un bordillo, todavía nos va a dificultar más hacer este tipo de operaciones. Pero bueno, esto es lo que hay. Diseño sobre función. Y le ocurrió lo mismo al MX-30. Vamos para adelante y a ver qué tal son estas plazas traseras. Pues aquí las tenéis. Anteriormente, en una prueba que hice sobre este modelo, bromeaba diciendo que ya no nos sentimos aquí detrás en una cárcel rusa, sino en una cárcel española. Lo que quería decir es que hemos ganado algo de confort y hemos eliminado
un poquito la sensación de claustrofobia debido a que tenemos una superficie acristalada algo más grande. Dicho esto, vamos a datos objetivos. Asiento colocado para mi posición de conducción, 1,75 m, y me quedan para las rodillas exactamente unos 13 centímetros. Bien, no está mal. Puedo meter los pies sin problema debajo del asiento. Esto es un punto muy importante y positivo para el confort. Y llevo botas. Sin embargo, para el hombro, el espacio que tengo del hombro a la puerta, pues apenas me quedan unos centímetros, muy poco. Aquí ya empiezo a sentirme algo encajonado. De hecho, la distancia que hay de este punto a la puerta opuesta es de 135 centímetros, medidos con este metro, y la altura que hay del asiento al techo son 90 centímetros. El asiento es rígido, es decir, esta es la posición que tiene, por lo tanto estas medidas os sirven de referencia. Veredicto: para una persona de estatura media como yo diría que aquí se puede viajar. No va súper cómodo, pero se puede viajar sin problema. Eso sí, debido al diseño del vehículo, pues lo que podemos ver hacia afuera no es tanto como lo que nos gustaría. Otro punto importante: la calidad de las puertas está mermada aquí detrás, es decir, delante hay más calidad. Y este punto pues no me termina de convencer. Sin embargo, si nos vamos a la plaza central, descubrimos que el mullido del respaldo, ojo, es muy duro, sin embargo el del asiento es muy cómodo, a pesar de que no tenemos reposabrazos. Eso sí, en cuanto a elementos de seguridad, contamos con 2 anclajes ISOFIX, y en cuanto a elementos de confort, un solitario puerto de carga USB tipo C. Turno del Mazda MX-30. Como os he dicho hace un rato, este coche está lleno de detalles, empezando por ejemplo por corcho dentro del habitáculo evocando los inicios de la compañía, o la apertura de las puertas en modo, como estáis viendo, suicida. Para abrir la puerta trasera hay que abrir primero la delantera, y con esta maniobra tendríamos esta apertura tan curiosa, un claro elemento diferenciador de diseño inspirado en el Mazda RX-8. Pero, ¿qué tiene de práctico este tipo de apertura? Pues me temo que no muchas cosas, al menos desde mi punto de vista. Primero, si queremos manipular una sillita de bebé o el cinturón de seguridad, es cierto que no hay una puerta que nos esté molestando, y podemos hacerlo. Pero también es cierto que el asiento se queda lejos, por lo tanto tenemos que meternos mucho para manipular el cinturón de seguridad, por ejemplo. Es cierto también que este ángulo es prácticamente de 90 grados y nos permite meter la cabeza mejor que en el Toyota CHR. Así que vamos a las plazas traseras y vamos a descubrir una cosa. Si nos introducimos aquí dentro, primero hay que cerrar esta puerta, pero luego la puerta delantera la tendría que cerrar una segunda persona, ya que nosotros no podríamos. Aún así, lo hará Fernando, que está grabando ahora mismo. Me temo que dentro de estas plazas traseras sí sentimos que estamos ante una cárcel rusa, o al menos esa es la sensación que tengo. Hay más claustrofobia aquí detrás, pero hay que descubrir si objetivamente se trata de una sensación o de una realidad. Recordad, mido 1,75 m, el asiento está colocado exactamente en la misma posición que en el CHR, y vamos a comprobar cuánto tenemos para las rodillas. El diseño de los asientos tiene una pequeña hendidura para que ganemos espacio, así que voy a medir hacia la hendidura. Pues tenemos unos 11 centímetros, y si tuviésemos las piernas más grandes, hacia la zona que no está hundida tendríamos unos 8, es decir, mucho menos espacio para las rodillas. Los pies no puedo meterlos debajo del asiento, al menos con las botas que llevo puestas, y sí podíamos hacerlo en el CHR. La distancia que hay desde este punto hasta el opuesto es prácticamente idéntica, 134 centímetros, y la altura que tengo al techo es inferior, como estáis viendo. Eso sí, contamos con la misma calidad
en las plazas traseras que en las plazas delanteras. En esto gana el Mazda MX-30, pero la superficie acristalada es todavía más pequeña que en el CHR. De hecho, me recuerda al camarote de un barco o de un submarino. Por lo tanto, ver hacia afuera desde aquí dentro, lo cierto es que no es una buena idea. ¿Qué ocurre en la plaza central? Pues la plaza central es dura de asiento, bastante dura y muy dura de respaldo, por lo tanto no es cómoda. Como elementos de seguridad también contamos con dos anclajes ISOFIX y como elementos de confort contamos con un reposabrazos, con dos posabebidas, pero ninguna toma de carga. Así que en definitiva hay una clara inferioridad de plazas traseras en el MX-30 con respecto al Toyota CHR. Ambos son presos de su diseño, pero desde luego que la marca japonesa Toyota ha conseguido sacar mayor rendimiento a los 4,36 metros que Mazda a los 4,39 del MX-30. Última cosa, para salir de aquí nos tendrían que abrir la puerta, porque esta no se abre si no se abre primero la delantera. Eso no me gusta. Turno del maletero, del Toyota CHR, que por cierto tiene las palabras Toyota CHR retroiluminadas aquí detrás, solo cuando el coche está en parado. Portón de accionamiento eléctrico y nos descubre un volumen de carga de 362 litros. No es mucho, pero son 362 litros. Aquí yo diría que pueden caber 3, incluso 4 maletas de cabina. Tenemos exactamente, en la parte más ancha, prácticamente 1 metro de anchura para la boca de carga y una profundidad de unos 80 centímetros. Por lo demás, es un maletero bastante sencillito. Tenemos una moqueta aquí en la parte inferior, un pequeño hueco a la izquierda para dejar una mochila y debajo no hay doble fondo, sino que tenemos el kit antipinchazos. Turno del MX-30 y me pongo el abrigo porque empiezo a tener frío. Portón de apertura manual y nos descubre un volumen de carga de 350 litros, es decir, menos que en el Toyota CHR. ¿Cuánto tenemos de anchura en la boca de carga, en el punto más ancho? 96 centímetros. En el CHR era 1 metro. Y aquí tenemos unos 80 centímetros exactos prácticamente. El maletero está mejor acabado, todo está forrado en moqueta. También tenemos el kit antipinchazos y el subwoofer Bose aquí debajo, y en los laterales unos pequeñísimos huecos para guardar objetos deformables. Es un maletero inferior, como dicen las cifras, quizás porque el escalón que teníamos en el CHR es más profundo que aquí está más enrasado. Pero este maletero tiene algo diferencial, algo curioso, y es una toma de 220 voltios aquí al lado izquierdo. Aún así, ambos maleteros son muy similares. Quizás aquí pues no puedes meter un par de mochilas que sí podrías meter en el Toyota CHR. El Toyota CHR se ofrece con dos mecánicas híbridas, enchufable y autorrecargable. A pesar de la variedad de potencias disponibles, nosotros estamos probando la versión híbrida autorrecargable más potente, la 200H con tracción total. Con esta mecánica tenemos un motor de gasolina de 2 litros acompañado de un motor eléctrico delante y otro detrás, responsable de la tracción total. La potencia combinada es de 198 caballos con un par máximo de 206 Nm. La batería que acompaña a esta mecánica es de 0,91 kWh y está ubicada bajo los asientos traseros. Ya estamos al volante del Toyota CHR, el nuevo crossover tan exitoso de la marca japonesa. Lo primero que quiero deciros es que estamos conduciendo la versión híbrida enchufable, que sería la realmente comparable en cuanto a mecánica con el MX-30 con motor rotativo. No está disponible en prensa, pero sí que considero que el vehículo en sí es comparable y además la mecánica, aunque no es igual, podría hacer que os decidáis entre una u otra en función del uso que le vayáis a dar al vehículo. Esto es muy importante. Vamos por partes. Puesto de conducción, como estáis viendo, ligeramente elevado, tengo mucha visibilidad,
tanto por ventanillas como por parabrisas, a pesar del diseño tan agresivo que tiene el vehículo. Y uno de los fuertes que tiene este Toyota CHR junto con la mecánica híbrida es el confort de marcha y el relativo buen aislamiento que contamos en este vehículo. Bien, la dirección es una dirección típica de este tipo de vehículos, pensada para que sea confortable y sea agradable de conducir. Tenemos un peso correcto, está bastante filtrada, algo que a mí no me gusta tanto, pero que a la mayoría de usuarios sí, y además pues no tiene demasiada desmultiplicación, de manera que me parece una dirección perfecta para un uso diario en ciudad o en autopista. Eso sí, cuando queramos entrar fuerte en curva o queramos divertirnos un poco con el coche, este tipo de direcciones pues no acompañan a la dinámica del vehículo. Pero, como digo, este tipo de circunstancias se darán en pocas ocasiones. Las suspensiones del Toyota CHR también van en una línea muy similar. Son cómodas y cuando apoyas fuerte en curva, contienen bien la carrocería, de manera que nos transmiten una sensación de agilidad bastante óptima. Pero lo que más me gusta del CHR es su motorización, y es que tenemos una potencia total de 196 caballos. Son bastantes caballos para unos 1.500 kilos que pesa el coche. Además, en esta versión contamos con tracción total, que tengo mis dudas de si será una mecánica muy demandada en este vehículo, pero al final ahí está, puedes elegirla en tracción delantera o en tracción total. En tracción total contamos con 3 motores, el de combustión, uno eléctrico delante y otro eléctrico detrás que no tiene conexión física entre ejes, y por lo tanto esta tracción total no va a ser permanente, sino que se acoplará el eje trasero cuando las condiciones de adherencia así lo requieran. Así que está muy bien, yo creo, que Toyota nos ofrezca una tracción total para aquellos usuarios que, además de hacerle un uso diario al vehículo, pues quieran salir a la montaña de vez en cuando o conducir con cierta tranquilidad cuando las condiciones climáticas pues no sean las mejores. Quiero volver a incidir en que la respuesta del motor es realmente buena y está acompañado del ya famoso cambio CVT, un cambio que hemos criticado mucho los periodistas, sobre todo nosotros, porque al final en los primeros años de desarrollo era un cambio algo, no sé, raro, sonaba mucho, daba la sensación de que resbalaba un poco cuando acelerabas fuerte, pero en este Toyota CHR cada vez está más mejorado y la verdad es que, excepto que lo lleves pues con el pedal a fondo, como por ejemplo ahora, escuchad, pues sí, se filtra al habitáculo, pero yo creo que al final tanto las suspensiones, la dirección, el aislamiento, el motor híbrido y el cambio CVT forman un ecosistema muy interesante en este vehículo que lo convierte pues en un Toyota bastante agradable de conducir, sobre todo pensado para conducciones tranquilas, para conducciones por ciudad. Y además tenéis que tener en cuenta una cosa: la mecánica híbrida autorrecargable como la de este Toyota CHR no tiene ningún tipo de ataduras. Es lo más parecido a un motor de combustión de toda la vida, porque consigue que no tengamos que estar anclados en ningún caso a un punto de recarga y además también nos aporta una eficiencia claramente notable, muy parecido por autopista a lo que nos ofrece un motor diésel. Así que este producto me parece muy redondo y Toyota ha dado una pequeña vuelta de tuerca más en sus superventas, consiguiendo que se perciba como un coche totalmente coherente entre lo que vemos por fuera y lo que sentimos cuando lo conducimos. El Mazda MX-30 es un eléctrico de rango extendido y su mecánica es muy diferente a la del CHR de nuestra comparativa. Esto quiere decir que utiliza un motor eléctrico de 170 caballos y 260 Nm, que es el único encargado de mover las ruedas. Se alimenta mediante una batería de 17,8 kWh, con la que logra abarcar hasta 85 km en modo completamente eléctrico y hasta 110 si lo hacemos en entornos urbanos. La gran peculiaridad de este sistema es que se acompaña al motor eléctrico con un motor rotativo cuya función es solo la de generar energía,
Así, cuando las baterías se agotan o hay una demanda de potencia elevada, el rotor entra en funcionamiento para generar energía eléctrica, sin mover las ruedas, porque no está conectado a ellas. El motor rotativo se encuentra en la parte delantera del vano motor. Presenta un solo rotor de 830 centímetros cúbicos y produce una potencia máxima de 74 caballos. Por supuesto, puedes recargar la batería a través de un enchufe, con potencias de 11 kilovatios en alterna y 36 kilovatios en corriente continua. Pues ya estamos al volante del Mazda MX-30. Voy a centrarme en comparar sensaciones entre conducir un Toyota CHR híbrido convencional con esta mecánica tan curiosa de electrificación extendida. Bien, empezando por el puesto de conducción, es parecido. Al final, diría que aquí tenemos incluso menos visibilidad en lateral y una visibilidad idéntica frontal. Los coches de Mazda tienen un enfoque diferente a los coches de Toyota, es decir, Mazda cuida mucho la experiencia de conducción y quiere diferenciarse en este ámbito. Y el MX-30 no es una excepción. La dirección del Mazda MX-30 es, en mi opinión, mejor que la del Toyota CHR, porque a pesar de que también tiene un enfoque sub, es decir, no es un enfoque deportivo, sí que siento el ADN Mazda, es decir, siento muchas similitudes en esta dirección con respecto a un Mazda 3 que tiene una dirección deliciosa, o incluso, te diría, un MX-5. Aunque aquí obviamente está más filtrada y, bueno, está más enfocada para un uso diario, ¿no? Igual al final que en el Toyota CHR, pero aquí siento que la dirección tiene mejor peso, es un poquito más comunicativa y en definitiva es algo mejor. Las suspensiones del Mazda MX-30, la verdad es que son también bastante buenas. También son cómodas, como en el CHR, y sostienen, o más bien contienen, los balanceos de la carrocería cuando apoyamos en curva. Pero es cierto que estas suspensiones, junto con el aislamiento del que os hablo ahora un poquito más adelante, hacen que sienta que cuando conducimos el MX-30 aquí tenemos más aplomo, se siente como más coche al conducirlo. No sé si es solo por las suspensiones, sino también por otros elementos, como por ejemplo el aislamiento. Es un coche muy bien aislado en prácticamente cualquier circunstancia. A baja velocidad prácticamente vamos en silencio en cabina, pero es que a alta velocidad creo que tiene muy poquitos ruidos aerodinámicos, también está muy bien aislado y en términos generales diría que también gana en este aspecto al Toyota. Pero ¿qué ocurre con la mecánica? Que aquí es donde está el intríngulis de todo esto. Aquí tenemos 170 caballos y en cuanto a respuesta de motor, el CHR se lo come con patatas, porque el CHR se siente que tiene mucho más punch cuando vas pisando a fondo, y aquí, pues bueno, es una conducción, es una aceleración inferior, y además la respuesta del motor en el CHR me parece más inmediata. Pero, ¿cuál es la clara diferencia entre ambos coches? Bueno, si el Toyota CHR fuese el híbrido enchufable, habría que verlo, pero como es el híbrido convencional y este es un eléctrico de autonomía extendida, hay que tener en cuenta que aquí, si las condiciones son las idóneas, no oiremos prácticamente nada durante la inmensa mayoría de tiempo que vayamos conduciéndolo, porque iremos en modo eléctrico. Tiene tres modos de conducción: el modo Charge, ¿vale?, que es un modo de autorrecarga por carretera muy poco eficiente; el modo normal, donde el vehículo elige en cada momento cuándo recargar batería y cuándo ir en eléctrico; y el modo EV, en el que nosotros pues estamos forzando al motor eléctrico a consumir energía de la batería. Como digo, con el coche 100% cargado vamos a ir en eléctrico prácticamente en todo momento, y la sensación de conducción sí se vuelve prácticamente idéntica a conducir un eléctrico, sin todas las ataduras que conlleva conducir un eléctrico. Es decir, no vamos a tener que parar a recargar en un viaje largo durante 40, 50 minutos o 2 horas, sino que vamos a poder repostar
y seguir nuestro viaje como si se tratara de un coche de combustión. En este sentido es muy parecido de Toyota. Pero este vehículo sí que tiene alguna atadura, y es que para sacar el 100% de su rendimiento y de sus ventajas vamos a estar en algunos momentos anclados a un enchufe, como por ejemplo cuando lo carguemos en casa, o si queremos realmente ser eficientes en su conducción. Porque la lógica de trabajo que tiene esta mecánica es que el rotor de gasolina va a funcionar en diferentes regímenes, cuando necesite recargar la batería, de manera que si la llevamos muy baja porque hemos recorrido mucho tiempo por autopista consumiendo pues energía eléctrica, el rotor va a intentar regenerar esa energía con el consecuente gasto energético que conlleva, no solo ya en kilovatios, es decir, de electricidad, sino en litros a los 100. Pero ¿qué ocurre con la mecánica? En cuanto a respuesta de motor, el CHR es superior. Es un coche que corre más, se siente más ágil y, en definitiva, que tiene más punch cuando le pisas al acelerador. Eso lo tenéis que tener en cuenta, además, es que tiene más potencia. Eso por un lado. Pero por otro, ¿cómo es conducir un MX-30 con motor rotativo? Pues ligeramente diferente a hacerlo con un híbrido autorrecargable de Toyota. No así con un híbrido enchufable, ojo, que también habría algunas diferencias, pero eso ya os lo contaremos cuando lo probemos. En el Toyota vamos a estar escuchando y vamos a tener el motor de combustión en funcionamiento en todo momento, prácticamente en todo momento. Sin embargo, aquí, si lo llevamos totalmente cargado o con un porcentaje de carga bastante elevado, no vamos a escuchar prácticamente nada, es decir, la conducción es idéntica a la de un eléctrico, en total silencio, en total fluidez y con cero emisiones. ¿Cómo es la lógica de trabajo de este vehículo? Pues el rotor tiene diferentes regímenes, de manera que va a girar con más o menos velocidad en función de la energía que nosotros estemos gastando y necesite generar. Por lo tanto, en circunstancias como trayectos cotidianos para ir al trabajo, en los que haya un pequeño tramo de autopista o de carretera secundaria y otro tramo similar, pero en ciudad, vamos a ir en absoluto silencio y gastando solo energía eléctrica. Sin embargo, este vehículo, saliendo de ese entorno y de esas circunstancias, flaquea. Y me explico. Si vamos por autopista y hacemos un viaje largo en el que la batería se quede prácticamente agotada o agotada al 100%, entonces será el rotor el que esté continuamente girando para recuperar esa energía y gastando bastante más combustible del que gustaría. Por lo tanto, en ciertas circunstancias, este vehículo nos aporta más ventajas que el Toyota CHR híbrido convencional, pero en otros entornos será el Toyota el que supere al MX-30 con motor rotativo. De ahí la importancia que tengáis muy claro qué es lo que demandáis en vuestro vehículo. Si buscáis un vehículo dinámico, que vaya muy bien, que se sienta premium y que en definitiva te aporte todas esas características, además de una etiqueta cero y una conducción en ciertas circunstancias, como si se tratase de un eléctrico, este podría ser vuestro coche. Sin embargo, si buscáis otras características, como por ejemplo tener consumos bastante contenidos en prácticamente cualquier circunstancia, un vehículo que es digamos un todoterreno, no en el sentido estricto, sino en el sentido de ser bueno en prácticamente cualquier ambiente, el Toyota CHR seguramente sea o debería ser vuestra elección. It's up to you. Esta comparativa está muy reñida, pero antes de dar puntuaciones tenemos que hablar de precios. El Toyota CHR en la versión probada parte desde 38.500 euros para la versión 4x2 y 40.500 euros si lo queremos con tracción total. Por otro lado, el Mazda MX-30R EV parte desde 41.050 euros en la versión probada. Son precios muy similares y la diferencia radica en la mecánica. Si quisiéramos un CHR híbrido enchufable, estaríamos hablando de un precio de partida de 46.500 euros, un importe muy superior.
Dicho esto, puntuemos. El Toyota CHR gana en infoentretenimiento y habitabilidad, mientras que el MX-30 lo hace en conducción y calidad. Sin embargo, hay un aspecto importante, como es la eficiencia, que no hemos puntuado al tratarse de mecánicas no comparables. Sumando todas las puntuaciones, hemos obtenido una puntuación de 7,4 para el Mazda y un 7,6 para el Toyota, siendo el ganador de la comparativa. También el índice de valor es favorable al CHR, con 1.876 puntos frente a los 1.802 del Mazda. Este índice de valor lo obtenemos al dividir la puntuación final entre el precio de partida de los modelos probados. Y aprovechando que nos ha dado el tiempo una pequeña tregua, es hora de sacar las conclusiones. Y en primer lugar, por supuesto, hay que dar el ganador. El ganador objetivo de esta comparativa a fondo ha sido el nuevo Toyota CHR, pero por la mínima. Y eso, en mi opinión, deja en muy buen lugar al Mazda MX-30, ya que este coche es un producto realmente redondo y que le avalan muchísimas ventas. Y ahora contestemos a un par de preguntas. ¿Cuál de estos dos coches es más adecuado para ti? Hay que tener en cuenta que llevan mecánicas diferentes. Es cierto que Toyota nos ofrece también una mecánica híbrida enchufable que sería comparable a la electrificación de rango extendido que nos ofrece Mazda, pero no hemos podido probarlo todavía. Así que la respuesta es: depende del uso que le vayas a dar. Esto es muy importante a la hora de elegir cualquiera de estas dos mecánicas. Si lo que prefieres es moverte como si de un coche de combustión se tratara, sin ataduras, para llegar a cualquier sitio, eso sí, con una gran eficiencia, el Toyota CHR cuenta con estas armas. Sin embargo, si lo que prefieres es ir en eléctrico la mayoría del tiempo cuando vayas a trabajar y en los pequeños trayectos cotidianos, pero sin sufrir las consecuencias que tiene tener un eléctrico puro, el Mazda MX-30, sinceramente, me parece una gran opción, aunque debería de mejorar en algunos aspectos referidos a la eficiencia. Pero al final, no nos engañemos, cualquiera de estos dos coches tienen una apuesta tan fuerte en diseño que posiblemente la decisión de compra dependa de cuál de ellos te guste más. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en esta comparativa, creo que este vídeo os puede servir de ayuda. Así que, si ha sido así, por favor, dadnos un like, seguidnos en Diario Motor, dejadnos un comentario y decidnos cuál de estos dos coches os gusta más, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.